Sí. Pueden haber personas que estén súper informadas, ¿sí? Y sin embargo sigan sin utilizar un campo de látex, por ejemplo, para el sexo oral, ¿sí? Entonces es una cuestión que no es solamente desinformación, ¿sí? Sino que es una cuestión de incomodidad, relaciones de poder, hay muchas cuestiones que impiden a una persona utilizar barreras de protección de forma consciente. Bien, bien. Entonces, O sea que nunca hay que juzgar, siempre aconsejar claro, para sí, o bien, pero sea, nunca juzgar, por más que esté mal, siempre. claro, o sea, uno tiene que tratar de, o sea, ponerse en el lugar del otro, tratar de ser, o sea, no ser alguien súper crítico y decir, bueno, ay, no, mira, qué horror, o sea, no, obviamente no, porque justamente eso, eso justa, pone una distancia con el otro que impide que haya un abordaje real, ¿sí? Una concientización real. Muchas veces incluso uno puede decir de memoria ciertas cosas y sin embargo no hacerlo, ¿sí? Entonces muchas veces no es solamente una cuestión de desconocimiento, otras sí, obviamente, ¿sí? Hay gente que piensa que, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas hay que tomarlas cada vez que vas a tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, ahí sí hay una cuestión de desconocimiento, ¿sí? Por eso vamos a ir viendo. Entonces, la idea, sí, es tratar de sacarnos ese prejuicio, tratar de escuchar la historia del otro, ¿sí? Eh, Tratar de pensar cómo piensa en la anticoncepción, si lo toma como una responsabilidad. Eh, yo, por ejemplo, tenía un alumno que decía que él no iba a aprender los métodos anticonceptivos porque eso era cuestión de mujeres y que a él no le importaba, porque a él no le correspondía y no lo podía sacar de ahí, ¿sí? Y se van a encontrar con gente así. No tienen que agarrarlo del cogote, o sea, van a tener que hablar y tratar de ver por qué piensa eso, ¿sí? Seguramente es una cuestión familiar. Entonces, bueno, eh, pasa mucho, ¿sí? Pasa muchas cosas que son por la cultura, por un montón de cosas que se traen de generaciones, ¿sí? O formas de cuidarse, ¿sí? Que se meten un pedacito de algún yuyo, o sea, van a encontrar mil cosas así. Bien. Y bueno, la abuela hacía eso, entonces bueno, lo hacía, o sea, el tema es que muchas veces vos decís, ay no, qué horror, entonces, pero la abuela era el amor de la abuela, que no sé qué, ¿cómo me vas a decir que mi abuela me dijo que haga algo que me hace mal? Bueno, eso van a tener que escuchar, van a tener que ver qué onda, qué es lo que le está pasando en la cabeza a esa persona con todo eso. Bien. Eso se dice, implica el abordaje desde la singularidad de la situación de quien consulta. Si quien consulta es una persona con discapacidad, es central realizar los ajustes razonables necesarios, ofrecer apoyos para que ejerza su autonomía, ¿sí? Bueno, eh, también ver la situación de la persona, si es una persona súper atareada, súper colgada, súper, bueno, los anticonceptivos orales obviamente para esa persona van a ser una cuestión terrible porque se va a olvidar. Y bueno, entonces hay que elegir otro método anticonceptivo, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y tratar de trabajar con el paciente qué es lo que realmente le va a quedar cómodo, ¿sí?
Apuntar a proveer un método anticonceptivo sin demora, sin ni dilataciones cuando la usuaria o el usuario lo requieran, ¿sí? O sea, si les está solicitando un DIU, ¿sí? Va a llevar un poco más que una pastilla anticonceptiva que vas y la compras. Pero es necesario, ¿sí? Tratar de hacerlo lo antes posible, porque si no, bueno, eso genera después la posibilidad de un embarazo no deseado. Bien. La consejería en salud sexual y salud reproductiva forma parte de la atención integral en la salud. ¿Sí? O sea, ustedes van a brindar consejo y van a trabajar, bueno, tratando de brindar algo personalizado, ¿no? Bueno, vos, o sea, bueno, general para todas las mujeres, pastillas anticonceptivas orales, o sea, porque es lo más fácil. Bueno, es una cuestión, sí, a trabajar internamente. Uy, esto no sé por qué apareció. Bien, bueno. Muchas veces es la única oportunidad que tienen las personas de plantear a un equipo de salud cuestiones vinculadas a su sexualidad, ¿sí? Alguien que viene de un círculo súper cerrado, ¿sí? Súper familiar, súper de una comunidad súper cerrada, ¿sí? En la que no se abordan temas de sexualidad, encontrarse con un obstetra que los está juzgando va a ser sumamente contraproducente, porque quizás es la única oportunidad que tiene esa persona en la vida de encontrar un consejo real. ¿Sí? Y ya tiene toda una comunidad para juzgarlo. Entonces, bueno, es necesario, ¿sí? O este juzgamiento de querer experimentar la sexualidad, ¿sí? Bien. Y bueno, acá tiene una serie de cuestiones que está bueno de implementar, ¿sí? Eh, mm, no sé si, no quiero meterme mucho, ¿sí? En todos los temas, pero lo que tenemos que apuntar, sí, es a que se pueda vivir la sexualidad plenamente, ¿sí? Decidir cuándo tener relaciones sexuales, decidir El tema de cuándo infecciones de transmisión sexual, ¿se puede recetar la mayoría o no? La, Casos. o sea, lo que la mayoría o sea, por ejemplo, la sífilis y todo eso es penicilina, ¿sí? No es un fármaco extraño. Creo que sí están habilitados para dar penicilina. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Después voy a buscarles la batería de fármacos que pueden recetar y se las voy a mandar al grupo. Eh, pero bueno, Disculpe, sí, decime. disculpe. Hay personas que es alérgica a la penicilina. ¿Cómo se medica a esa persona o ese paciente? Algún tipo de antibiótico que no sea derivado de la penicilina, de tercera generación, pues Sí. algo un poquito más fuerte. Bueno, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, en Argentina, con respecto a los métodos barrera, ¿sí? Nosotros no tenemos, es muy difícil de conseguir los preservativos femeninos, ¿sí? Ese es un tema. Lo que se consigue acá son los preservativos de látex masculinos, ¿sí? Y bueno, ya cuando sos alérgico al látex, tenés que buscar específicos para alérgicos al látex, que son incluso más caros. Entonces, bueno, y no son los de que reparte el ministerio también, no son gratuitos, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que dificulta también. Bueno, con respecto a esto, bueno, si es una relación homosexual entre dos mujeres, bueno, lo que se puede hacer es un campo de látex a partir de un preservativo masculino, que es un poco más complicado, pero bueno.
Y bueno, otra cuestión que se puede abordar en estos casos es la relación de parejas y vínculos. Vamos a tener que hay muchas parejas heterosexuales y homosexuales en las que hay mucha violencia, ¿sí? En ambos casos, no solamente de hombres a mujeres. He conocido casos de violencia en parejas homosexuales muy fuertes, de golpes bastante profundos. Entonces, bueno, la violencia marital es en general, no se confían. Entonces hay que, si se puede brindar ayuda en esos casos, incluso se puede hablar un poco de la violencia en el sexo, ¿sí? Porque cuando una de las dos personas no siente deseo o no siente ganas de tener relaciones sexuales, ¿sí? A pesar de que uno esté en pareja, eh, esto también es una violencia, ¿sí? Sexual, porque obligar a la persona a tener relaciones sexuales es violencia. Bien. También muchas veces no estamos en condiciones de consentir plenamente el acto sexual, Sí, por ejemplo, porque consumimos mucho alcohol o algún tipo de otra droga, sí. y eso también es violencia. Incluso lo que pasa es que está tan naturalizado, ¿sí? Hacerlo de manera inconsciente o bueno, después de tomar mucho, ¿sí? Que incluso cuando la persona, el hombre, quiere cuidar a la mujer, decir, no, estás muy tomada, no quiero tener relaciones sexuales, se lo toman a mal. Entonces, bueno, hay cuestiones ahí, ¿sí? Que todos nos tenemos que deconstruir para justamente cuidarnos entre todos, ¿sí? Es importante, ¿sí? Saber bajo qué condiciones está la otra persona y, bueno, asumir esa responsabilidad. Y, y Consulta, si una persona sí, te va al consultorio y te dice que fue violada, pero que no quiere ir a la policía o que tiene miedo, vos la podés aconsejar y depende de ella si va o no a la comisaría o vos tenés que avisar, obviamente, porque sí. Eh, es una situación delicada. Eh, mm, Creo que hay que respetar un poco los momentos de la víctima, ¿sí? Y tratar de analizar la situación, porque si hay, lo que suele pasar es que la policía muchas veces no hace mucho. Entonces, bueno, hay que ver en qué situación está la persona de vulnerabilidad para realizar esa denuncia o no, ¿sí? Claro, sí, en realidad hay que analizar la situación. No, claro, sí. Hay que esperar a que la persona que sufrió esa violencia y bueno, y tratar de acompañar en el proceso, porque también lo que ocurre en algunas comunidades, ¿sí? Es que las obligan a casar con el violador, ¿sí? Entonces muchas veces no quieren informar o no quieren hacer esas denuncias porque justamente la familia obliga a la víctima a casarse con el violador. Acá me dicen, profe, si un menor no quiere que le cuentes a la madre a un mayor algo, eh, hay que analizar toda la situación, porque a veces los padres
son cómplices de los violadores. ¿Sí? Esto es bastante duro, pero suele ocurrir. Hay que o sea, si se hace un análisis de la familia y decir, bueno, realmente si veo que los padres pueden ayudar en el proceso, lo hacemos. Y si no, hay que, en ese caso, muchas veces se hace una denuncia aparte, ¿sí? A un ente. No, Dependiendo del caso, claro. Claro, hay que analizar todo porque incluso hay casos en que puede ser el padrastro y la madre sabe y por miedo también es cómplice o se queda callada. muchas veces se ejerce una violencia económica, ¿sí? A la madre y a la hija, en el que, bueno, si se pelea con el padrastro, se quedan sin casa y sin comida. Entonces, bueno, hay cierta complicidad ahí Pero en un por caso parte de así, los si una padres. persona va a contártelo, vos tenés que hacer la denuncia si es muy así. O sea, como Sí, eso ya es gravedad, ya es un Y punto. tenés que Sí. avisar a las autoridades. sí, tenés que... Hay Creo que es que... sumamente importante. Sí, sí, obviamente, tenés que hacer una denuncia, pero hay que ver a quién. Y ver, hacer un análisis de la familia para ver si podés contar con los padres o no. Ese es el tema. Claro, porque hay un protocolo. Claro, Nosotros tenemos la obligación de reaccionar de cierta forma, tenemos que dar la profilaxis en un caso de violación, por ejemplo, de abuso, pero también hay que ver la situación en general, cómo se está dando, porque quizás podés estar perjudicando a la persona. claro, exactamente. O sea, esto es lo que les digo, no es del protocolo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo he tenido una alumna, ¿sí? Que, que el padrastro eh, la, la- la quiso violar y se cortó las muñecas, ¿sí? Y se hizo un informe por parte del colegio eh, que la menor estaba siendo violada, ¿sí? Eh, lo que trajo una violencia por parte de la madre bastante importante sobre la menor, eh, porque la madre ya lo sabía y lo había expuesto al padrastro. Y bueno, eh, la chica estaba con una depresión bastante importante, no solamente por la violación, sino por la violencia que le estaba generando a la familia por no soportar la violencia. Eh, Bastante duro, o sea, tuvimos que hacer un informe bastante grande, fue bastante complicado eso. Pero sí, hay un protocolo, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay gente muy enferma, no solamente el violador, sino la estructura general familiar muchas veces no acompaña. Y hay que tener en cuenta eso a la hora de eh, acompañar a la víctima. Pues hay que analizar todo. Es lo más importante, tener criterio. Bien, se puede hacer la denuncia, ¿sí? Y es importante hacerla siempre que tengan la posibilidad. Pero por eso lo que les informaba era eso, ¿sí? Hay que analizar toda la situación y acompañar a la víctima para que pueda salir de esa situación y lo más aireoso posible. Y si se puede acompañar psicológicamente, o sea, brindarle información para un acompañamiento psicológico sería genial. Muchas veces en los hospitales y en los centros de salud hay espacios para, para justamente trabajar el post-trauma, ¿sí?
Entonces, establecer una comunicación empática es súper importante, ¿sí? Dar este espacio para el silencio, para que esa persona pueda ir hablándolo de la manera que le vaya saliendo. Esto de no juzgar ni valorar opiniones, decisiones de la persona, tener en cuenta las desigualdades sociales, los condicionamientos de género, como por ejemplo esto que les decía, ¿sí? Que muchas veces hay mujeres que sufren mucha violencia económica y se generan estas cosas aberrantes, ¿sí? Bien. Esto de no presuponer que la persona usuaria es heterosexual, ¿sí? Bueno, a veces que no todo el mundo quiere decir cuál es su orientación sexual, ¿sí? Entonces, bueno, hay que trabajarlo y hay que analizarlo, ¿sí? Muchas veces pueden haber hombres bisexuales, ¿sí? Y no lo quieren informar, ¿sí? Porque justamente le da vergüenza. Bien. Bueno, siempre se puede brindar, ¿sí? Estas recomendaciones de testeo contra estas enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que son las más importantes, como es el VIH y la sífilis, ¿sí? A ver, se me abrió algo. Ahora les voy a buscar, cuando pueda, el protocolo de acción ante un caso de violación, ¿sí? Así lo tienen. Bien. Vamos a trabajar un poquito con el capítulo 2, ¿sí? Que habla sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Nos dice que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son el marco jurídico desde el cual tiene que orientarse la acción de los equipos de salud. Los derechos sexuales son los vinculados a la posibilidad de disfrutar una vida sexual libremente elegida sin discriminación ni violencia, como por ejemplo esto que hablábamos el otro día, de que a una de las chicas le dijeron, bien que abriste las piernas y ahora te la tenés que bancar, más o menos, o sea, eso obviamente es no solamente violencia obstétrica, sino que es un atentado contra los derechos a la salud sexual, ¿sí? Como si no mereciéramos el placer, ¿no? Bien. Los derechos reproductivos protegen la posibilidad de decidir en forma autónoma, responsable y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos, con quién y cada cuánto tiempo, ¿sí? Una cuestión que aparece mucho es, bueno, si no quería tener el hijo, ¿por qué si no quería tener el hijo con esa persona, ¿para qué tuvo relaciones sexuales? Y a veces uno pregunta, ¿qué? ¿Vos querías tener un hijo? O sea, a veces uno puede retrucar y decir, bueno, ¿qué? ¿Vos querías tener un hijo con cada persona que tuviste relaciones sexuales? Bueno, eso es una cuestión que a veces deja a las personas pensando, ¿sí? Que, bueno, no, ¿sí? No siempre queremos tener un hijo con las personas con las que tuvimos relaciones sexuales. Entonces, es un derecho reproductivo, ¿sí? Adquirido, tener la posibilidad de elegir con quién tener un hijo, ¿sí? Y cuántos, y cada cuánto tiempo, ¿sí? Porque hay un tiempo de que a veces queremos esperar a que el cuerpo se recupere, a recuperarnos psicológicamente, a recuperar espacios personales. Entonces, eso es un derecho importante a trabajar, ¿sí? Consulta, si tiene un Sí. hijo recientemente y Sí. te pregunta en cuánto, no sé, a los 2 meses, quiero volver a Sí. tener otro. Sí. ¿En cuánto tiempo puedo? Si tenés parto normal, podés a los meses, si tenés cesárea, se puede al año, ¿no? O a los 2 años. Y lo ideal es esperar 1 año y medio como mínimo,
O sea, porque piensen que es un cambio muy grande a nivel estructural, anatómico. Y también para que no se produzca descalcificaciones en los huesos y un montón de cosas, es importante hacer esos tiempos de espera. Depende del grado de nutrición y todas esas cuestiones de la mujer, si realmente se puede tener la capacidad de tener un hijo atrás del otro, ¿sí? Hay gente que se recupera mucho más rápido, ¿sí? Todos los tejidos. También Igual si depende de la tenés edad, antes, corres riesgo, digamos. Puede que claro. corras riesgo. Sí. Y no es lo ideal. Lo ideal es 1 año y medio, como mínimo. Se recomienda 3 años, así entre uno y otro para... A mí me dijo la profesora de materno cuando hice la carrera de enfermería que el tiempo ideal eran 2 años, Mm, que ahí es cuando la persona está completamente recuperada, digamos, del proceso. sí, depende, igual. Sí, Incluso psicológicamente, claro, pero sí, sí, depende de cada persona. sí. Y lo ideal es entre 1 año y medio y 3 años, porque eh, es un golpe bastante, o sea, es una cuestión hermosa, pero afecta todo, desde lo anatómico, fisiológico, químico, o sea, psicológico, o sea, es algo o sea, a grandes rasgos, ¿sí? Es Pero también importante se analizar. pierde mucho calcio también si se tiene muy seguido los chicos. Claro, sí, se puede hacer una suplementación para que no ocurra eso justamente, pues también depende del periodo de lactancia, eh, Y eh, sí, hay que analizar todo, hay que ver claro, si se quiere dar leche materna, o sea, se recomienda mínimo 1 año de leche materna, pero bueno, eso se puede negociar. Eh, son, son un montón de cuestiones que, que afectan al estar óptimo, ¿no? También hay que pensar en eso. claro. Bien. ¿Y por qué? Bien. Eh, bueno, la negativa a proveer métodos anticonceptivos y otras prácticas o servicios configuran actos de violencia y puede constituirse en causal de denuncia o sanción administrativa y judicial, ¿sí? Eh, por ejemplo, estas personas justamente que impiden realizarse el asado de las trompas de falopio o ponerse un DIU, ¿sí? Eh, es un tema, ¿sí? Porque puede uno realizarle una denuncia. He escuchado muchas historias de que le niegan a las chicas que se acercan al hospital la pastilla al día después. También, sí, también. Por eso, Incluso en la farmacia también. sí, se sufre un juzgamiento por parte del farmacéutico. Es muy gracioso. Bueno, eh, ¿hasta dónde sí, llegan estas cuestiones de la moralidad, ¿no? Eh, que en realidad nosotros y usted como formadores y gente que trabaja en salud, tiene que saber que estas personas tienen un derecho a disfrutar libremente de la salud sexual. Que nosotros no somos quienes para decir, ay, no, ¿qué es? No te cuidaste, o sea, la idea es, bueno, te están pidiendo la pastilla el día después, le preguntás, le podés preguntar si la está tomando correctamente para que no tenga un problema hormonal después, ¿sí? Porque hay mucha gente que lo que usa es la pastilla al día después como si sea
como si fuera el método anticonceptivo, ¿sí? Principal, y bueno, eso trae desórdenes hormonales, y está bueno preguntar, pero depende, viste, con el tono que se hacen las cosas, o sea, siempre. Consulta, y bueno, nosotros podemos recetarle y darles las pastillas anticonceptivas, pero en tema ponerle que quieren ponerse un DIU, ¿nosotros podemos ponérselo o eso es la ginecóloga, es aparte? Creo Le que aconsejamos. sí pueden poner DIU. Yo justo hoy leí que podíamos poner DIU Sí, y retirarlo también. sí. Sí, También leí que podíamos hacer PAP. sí, sí, eso pueden. Bien. Bueno, entre los derechos que se cuentan, ¿no? Es recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y de la salud reproductiva, acceder a información y atención a la salud sexual y de la salud reproductiva en un ambiente de respeto y garantía de confidencialidad e intimidad, acceder a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Ahora, cuando la persona lo requiera y con el límite de tiempo de gestación solicitada. Bueno, ahí hay también cuestiones a nivel judicial que muchos abogados también impiden ciertas cuestiones. Nosotros o sea, lo que les estaba diciendo es que hay que hacer un trabajo de qué cuestiones a mí en lo personal me pueden llegar a afectar en el trato que voy a darle al paciente con respecto a esto. Y hay que ver por qué, y cuestionarse y analizar y ver qué cuestiones me parecen a mí que son importantes, qué quiero resaltar de todo esto y qué no. Porque si no hacemos ese trabajo interno, ¿sí? Se mezclan, se ponen cosas de mi parecer en cuestiones que son de la salud reproductiva y sexual de otra persona. Y eso es importante tenerlo en claro. Bien. Bien. Edades para el acceso autónomo. Niñas hasta los 13 años brindan su consentimiento con asistencia de sus progenitores, representantes legales, personas que ejercen formal o íntimamente tareas de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Se debe considerar el interés superior y la autonomía progresiva. Adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir en forma autónoma, ¿sí? De 16 años más adelante pueden hacerlo también de forma autónoma. Vamos a ver un poquito sobre la fisiología y anatomía de los órganos genitales y los genitales. Dice. Bueno, puntos clave. El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual se desarrollan los óvulos y ovocitos y se produce una serie de cambios dirigidos a preparar el útero para el posible embarazo, ¿sí? Lo que les iba a decir es que el ciclo menstrual justamente no es nada más la menstruación, sino es todo el ciclo en el que se genera el ovocito, ¿sí? Se libera y el endometrio cae, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos menstruación. Lo que nos dice que al momento del nacimiento, ¿sí? Los ovarios cuentan con alrededor de 400.000 ovocitos, de los cuales en condiciones normales se ovularán a lo largo de la vida alrededor de 420. El proceso de formación de espermatozoides tiene lugar en los testículos, comienza la pubertad y dura toda la vida. Y la formación de óvulos y el proceso de formación de los espermatozoides están regulados y controlados por hormonas. Los espermatozoides se encuentran en el semen, no son capaces de fertilizar óvulos a menos que presenten una serie de transformaciones, capacitación espermática, que se produce en el pasaje por el cuello uterino y el útero, en donde los espermatozoides adquieren la capacidad de fecundar el óvulo. Bien.
Bien. Vamos a tener, ¿sí? Que vamos a tener órganos externos y órganos internos, ¿sí? Este es el sistema reproductor femenino, ¿sí? Bueno, hay una cuestión acá que hay mucha gente que está cuestionando la idea de labios mayores y labios menores. Están hablando de labios externos y labios internos porque muchas veces los labios menores son justamente mucho más largos y es muy común que sean más largos que los mayores, ¿sí? O más grandes. Entonces hay un tema también ahí de discusión con la pornografía y todo esto que justamente alteran la percepción de lo que es la anatomía normal, ¿sí? De las mujeres. Bueno, este es un caso también que acá hay una representación, ¿sí? De los labios menores que son pequeños, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener que externamente, sí, vamos a tener a los labios externos, ¿sí? Por encima vamos a tener lo que es el monte de Venus, ¿sí? Y por debajo vamos a tener el capuchón del clítoris, el clítoris, ¿sí? Que no es nada más esto que se ve acá, sino que es una estructura, ¿sí? Que se extiende alrededor de lo que es donde están los labios mayores, ¿sí? O externos, que es un órgano de excitación femenino, ¿sí? Que se llena de sangre al igual que en los cuerpos cavernosos del pene. Bien, después tenemos el orificio vaginal, ¿sí? Que es la entrada a la vagina, y por encima el meato urinario, ¿sí? Que es donde está la uretra femenina. Y más hacia abajo está la horquilla perianal y el ano. Dentro de los órganos internos, ¿sí? Vamos a tener lo que son los ovarios, que van a ser donde van a madurar los óvulos, ¿sí? Las trompas de falopio, ¿sí? Que van a ser donde van a viajar los óvulos hasta el útero, ¿sí? El útero va a ser el receptáculo donde se va a desarrollar el embrión, ¿sí? Va a tener este endometrio, que es el tejido más próximo a la luz del útero, que va a tener una irrigación muy fuerte, ¿sí? Va a tener unos vasos sanguíneos que van a aumentar o disminuir de acuerdo el momento del ciclo menstrual, ¿sí? Esto hay una parte de esos capilares que se vuelven a regenerar, ¿sí? En cada ciclo menstrual, y va a ser la parte del útero que se cae cuando no se produce la fecundación. Acá está el cuello del útero, ¿sí? O el cervix, que va a ser donde justamente se desarrolla el HPV, ¿sí? Acá es donde se realiza el PAP, se hace una muestra del fondo de la vagina, ¿sí? Y después tenemos la vagina, que va a ser el receptáculo del órgano copulador, ¿sí? Bien, entonces nos dice, el ciclo menstrual es el proceso mediante el cual se desarrollan los óvulos u ovocitos y se producen una serie de cambios dirigidos a preparar el útero para el posible embarazo. Si no se produce el embarazo, aparece una pérdida de sangre por vía vaginal, denominada menstruación o periodo. El ciclo menstrual es la consecuencia de la compleja interacción de procesos entre el hipotálamo, que está en la cabeza, ¿sí? La hipófisis y el ovario. Este eje hipotálamo hipofisiario gonadal debe encontrarse